Vamos a entrar en la reflexión de la palabra y vamos a continuar haciéndolo en el capítulo 4 del libro de Esdras. Vamos a seguir reflexionando en el libro de Esdras y en esta ocasión leeremos el capítulo 4 y leeremos solamente algunas fracciones de este capítulo para poder entrar rápidamente en la reflexión de la palabra. El capítulo 4 del libro de Esdras comienza de la siguiente manera. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a Josué y a los jefes de familia y les dijeron: permitan ustedes que les ayudemos en la construcción, porque nosotros como ustedes también hemos recurrido a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes de familia israelitas les respondieron: no podemos reconstruir junto con ustedes el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor, Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Además, sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En los comienzos del reinado de Asuero presentaron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en la época de Artajerjes, rey de Persia, Bislam, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes. Vamos a saltearnos hasta el capítulo 23. Dice de la siguiente manera. Hasta el versículo 23, dice de la siguiente manera. Cuando la carta del rey Artajerjes fue leída en presencia de Rehum de Simsai, el secretario, y sus compañeros, todos ellos fueron inmediatamente a Jerusalén y por la fuerza obligaron a los judíos a detener las obras. De esta manera, la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío de Persia. En la vida, como en toda circunstancia, en la vida vamos a encontrarnos con situaciones difíciles. Hemos estado reflexionando acerca de las cosas que pasaron después de que Israel sale del destierro y llega a Jerusalén con la misión de reconstruir el templo. Y en el capítulo de hoy vemos cómo el pueblo de Israel finalmente ya está reconstruyendo el templo. Pero en el capítulo 4 vamos a encontrar algo que nos va a llevar a nosotros a reflexionar también sobre nuestra vida, y es la oposición que encuentra el pueblo de Israel para reconstruir el templo. El capítulo 4 comienza diciendo que tan pronto como los enemigos de Israel, los enemigos del pueblo de Judá, supieron que estaban reconstruyendo el templo, fueron y trataron de impedir la construcción. Lo interesante es que lo primero que hacen no es literalmente impedirles, bloquearles, sino lo que hacen estos enemigos para intentar impedir que reconstruyan el templo es unirse a ellos con el engaño de quererles ayudar. La forma en la que estos enemigos intentan impedir es haciéndose pasar por sus amigos, por sus aliados, claro, con la misión de en algún momento destruirles los planes. Cuando nosotros vamos a hacer algo, cuando queremos
hacer algo en nuestra vida, algo bueno, tenemos que estar conscientes de que podemos encontrar obstáculos, y algunos de esos obstáculos no serán fáciles. De hecho, muchas veces probablemente sintamos que los obstáculos son muy difíciles de poder superar. Al terminar de leer el capítulo 4 termina con una nota de tristeza, de desaliento. Termina con una nota de agonía, de dolor. Finalmente el templo es detenido en su construcción. Estos enemigos finalmente logran impedir que el pueblo siga construyendo el templo. La construcción es bloqueada, impedida. Aquellos enemigos finalmente logran detener la construcción del templo. De hecho, al estar leyendo el capítulo vemos que este evento en el cual finalmente se logra detener no es inmediato. Hay mucha presión. Durante la lectura nos damos cuenta que constantemente ejercían presión, sobornaban, mentían y engañaban, levantaban acusaciones falsas, siempre tratando de impedir, hasta que finalmente logran su cometido. Los enemigos finalmente logran su cometido contra el pueblo de Israel y les impiden que reconstruyan el templo. Y la historia, si nos detenemos aquí y nos quedamos solamente hasta el capítulo 4, bueno, la historia parece triste. Si Esdras tuviera solo 4 capítulos y este fuera el capítulo final, sería un libro no muy agradable de leer. Es como aquellas películas que a veces vemos en los cuales tienen finales tristes. Siempre que vemos alguna serie, algún programa de televisión o alguna película, anhelamos que tengan finales agradables. A pesar de que en la película haya momentos de dolor, de tristeza, siempre anhelamos que al final haya lo que le decimos o le llamamos un final feliz. De otra manera, la película nos dejaría un mal sabor de boca, como decimos, una experiencia desagradable. Bueno, si Esdras fuera una película, o si esta historia terminara en el capítulo 4, sería realmente un libro muy triste de leer, porque el capítulo 4 termina diciendo que finalmente la construcción del templo se detuvo. Hay momentos en nuestra vida que vamos a creer que nuestra vida ya no avanza, o nuestra vida se detuvo. El avance en nuestra vida, nuestro crecimiento, o nuestro triunfo, nuestra victoria, nunca llegará. Sin embargo, aunque la palabra de Dios no omite estas experiencias en la vida humana, para el lector que se deja guiar por el Espíritu de Dios, sabrá entender que estos tiempos son parte del crecimiento espiritual. Los tiempos difíciles, los tiempos de tristeza, de desaliento, son partes de nuestra madurez cristiana. Es parte de nuestro peregrinaje hacia el reino de Dios. Las dificultades, los obstáculos, los momentos de desesperación, de tristeza y de dolor son parte de nuestro peregrinaje hacia el reino de Dios. John Bunyan, autor de muchos libros durante el siglo XVII, John Bunyan escribió un libro el cual fue su obra cumbre, su obra más excelsa, más reconocida, y esta obra se llama El Peregrino.
Algunos lo nombran el camino del peregrino. John Bunyan escribe este libro llamado El Peregrino, y en él narra a través de un símil, de una narración en el cual el personaje cuenta un sueño, narra la vida de un peregrino que sale de ciudad de perdición, sale de ciudad de destrucción, su ciudad natal, y se dirige a la ciudad celestial. El nombre de este peregrino es Cristiano. John Bunyan decide nombrar o llamar a su personaje y lo llama Cristiano. Es un peregrino llamado Cristiano que sale de su ciudad natal llamada destrucción y quiere dirigirse a la ciudad celestial. Y durante la historia vamos a ver cómo el autor narra todos los eventos de la vida de Cristiano que le van a llevar hasta ciudad celestial. Y en cierta parte de su historia, Cristiano, en compañía de otro peregrino más llamado Esperanza, llegan hasta un castillo y caen prisioneros en un castillo gigantesco. Caen prisioneros de un gigante llamado Desesperación. Y Cristiano y Esperanza son encadenados, atados e impedidos de seguir su peregrinaje, de seguir su camino hasta la ciudad celestial. Y aunque la historia continúa y finalmente logran salir y escapar del gigante llamado Desesperación, hay un momento en la historia en la que tanto Cristiano como Esperanza piensan que nunca llegarán a la ciudad celestial. Piensan que su vida llegó hasta ese momento. Llegan a creer que todo se ha terminado para ellos y no podrán llegar a ciudad celestial. Por supuesto, la historia avanza y estos peregrinos claman al Señor y son librados de este gigante. Pero lo interesante es que en la vida vamos a encontrar estos momentos. Probablemente ahora nos encontremos en un momento en el que creemos que ya no hay más para nosotros. Nuestra vida se ha detenido, nuestro camino se ha detenido y ya no hemos podido avanzar más. Sentimos que todo ese sueño de victoria, todo ese sueño de triunfo se ha detenido. Es como si estuviéramos narrando la historia del pueblo de Israel, que después de que comienzan con tanto entusiasmo la reconstrucción del templo, sus enemigos logran detener la obra. Sus enemigos logran detener la obra. Con trampas, con engaños, con pretensiones de ayuda, finalmente con sobornos y con fraude, finalmente logran detener la construcción del templo. Por supuesto que los capítulos siguientes del libro de Esdras van a narrarnos cómo finalmente se logra la construcción del templo, pero aquí quiero que nos detengamos a reflexionar. ¿Qué siento? ¿Qué siento cuando pienso que ya no hay más futuro para mí? Probablemente me ha tocado pasar por esas situaciones y hubo un momento en mi vida en que sentimos que ya no hay más camino por delante, ya no hay cómo seguir adelante. La victoria nunca llegará. Es importante que sepamos que son estos momentos importantes en nuestro peregrinaje cristiano.
La victoria, el triunfo, no se logra solamente con alegrías, con tiempos maravillosos, también se logra con tiempos difíciles. No llegamos a la victoria, no llegamos al final solo por atravesar momentos de dicha, de aliento, de entusiasmo. Llegamos también a la victoria por atravesar momentos de tristeza, de dolor, de desaliento. Es por eso que el Señor Jesús dejó muy claro cuando habló a sus discípulos y les dijo: en el mundo van a encontrar aflicciones. Lo que estaba diciendo Jesús es esto: nunca ha sido fácil y nunca será fácil. Podemos decir este pasaje en estas palabras: nunca ha sido fácil y nunca será fácil. Pero por supuesto Jesús no termina su expresión ahí, sino que añade: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Jesús está prometiendo que vamos a tener aflicciones, vamos a tener tristeza, dolor, quebranto, desesperación, pero debemos de seguir confiando en Él, pues Él ha vencido todo eso por nosotros. Las propias palabras de Jesucristo son expresadas en su vida y en su ministerio. No hubiese sido posible la exaltación de Cristo sin la humillación. La resurrección, la exaltación, no hubiese sido posible sin la cruz, sin la muerte. Pensemos nosotros en eso. Probablemente ahora nos encontremos en un periodo de humillación, en un periodo de dolor, de presión, de angustia. Pero el que es fiel ha prometido que confiemos en Él, pues Él ya ha vencido eso también por nosotros. La pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿me encuentro ahora en una etapa similar? ¿Estoy pasando alguna etapa en la que creo que ya no hay más esperanza, ya no hay más oportunidad? Me encuentro ahora en un periodo en el que probablemente crea que ya no hay más camino por delante. Si he decidido confiar en Jesucristo, debo saber que nunca ha sido fácil y nunca será fácil. Sin embargo, Dios ha prometido la corona de vida para quien no se rinda y persevere hasta el final. Lo que ahora siento como un obstáculo, como un impedimento, no es más fuerte, no es más grande, ni más poderoso que aquel que me ha mostrado un camino y me está esperando al final de ese. Y me está acompañando durante todo el camino. Así es que te invito a reflexionar. Te invito a reflexionar. Este tiempo, o la situación en la que me encuentro ahora, la experiencia difícil en la que me encuentro, no es el final. Dios me ha prometido un final distinto y maravilloso si confío y persevero en Él. Toma ese dolor, toma esa tristeza, esa angustia y llévalo a oración, poniéndolo en las manos de Dios. Clama a Él. Clama a Él. Él que experimentó también un sentimiento de derrota, de frustración. Él que experimentó también la muerte.
es poderoso para socorrer y ayudar al que clama a Él. Te invito a orar. Te invito a orar. Ese obstáculo en tu vida no es el final. Ese obstáculo en tu vida no es el final. Si confías en Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde.